los que están siguiendo el streaming por YouTube. Así que es un placer reencontrarnos con ustedes. Muchos de ustedes reconozco los nombres que han estado esta mañana en la otra plataforma. Les recuerdo que después de esta presentación sobre eSports, vamos de nuevo a las 4 de la tarde a subirnos a la otra plataforma que usamos esta mañana para seguir con otra de las charlas con Alejandra Puente. Mientras vayamos hablando y se va acomodando la audiencia, lo que les quiero decir que en esta plataforma única y novedosa, tridimensional que estamos trabajando ahora, en la cual Marcelo Finkelberg y Juan Alberto Lamberghini, que también nos acompañan en este momento, son los directores académicos y los responsables de mover todo este engranaje para que los cursos de la CIP, con Mario Castellanos, nuestro gran gerente y coordinador de todo desde España, siempre nos ayuda a que tengamos una buena experiencia en esta plataforma. Tenemos varios cursos que se van dando durante la semana. Esta semana hemos empezado el lunes con un curso de Edward Ramos de Barcelona, un curso sobre cuestiones emocionales y cómo manejarnos como periodistas en esta época de pandemia. Y el martes, ayer tuvimos un seminario con Noelia, Juan Alberto, el apellido de Noelia, que siempre me confundo. Noelia González, yo diría su segunda vez en esta plataforma en este año, con uno de los cursos más populares que tiene que ver con algo que a los periodistas nos gustaría manejar mucho mejor, y que es las redes sociales, no solamente para informar, sino también para obtener información y poder hacer un buen periodismo. Y también a partir de hoy va a ser una charla, si bien mucho más general, pero centrada exclusivamente en el mundo de los eSports y cómo los periodistas y los medios de comunicación podemos aprovechar esta gran tendencia que viene desde hace mucho, pero que ahora a través de los medios les estamos viendo el filo muy bueno para poder monetizar. Perdón. Faltó nombrar que está presente en la sala el profesor Julio César Perotti, que ayer comenzó un seminario de planificar en tiempos de convergencia y de pandemias. Perfecto, muchísimas gracias Juan Alberto por la omisión. Hola Julio, me alegro que estés siempre en la audiencia, tanto como escucha como ponente. Y hoy les decía con Marcelo Finkelberg, estamos empezando también a partir de hoy, pero luego todos los jueves a partir de la 1 de la tarde con este curso sobre eSports. Siempre cuando hablo de horarios, me refiero a horarios por el Eastern Time o el horario de Miami, así que tienen que siempre acomodar con Google cuál es el horario en cada uno de sus países. Mientras sigo viendo que viene aterrizando gente, y sin más, quiero presentarles a nuestro presentador de hoy, también director académico de esta plataforma, Lee Hills Media Center, que cuenta con un auspicio generoso de parte de la Fundación Knight de aquí de Miami. Marcelo es director académico, como les dije, de nuestro centro Lee Hills. Es también socio fundador de GrowPro, la empresa que está detrás de estas iniciativas, una empresa de tecnología aplicada de Córdoba. Él está ubicado con sede en Córdoba, Argentina. Es director también para Argentina de la Asociación de Industria y Cultura de Videojuegos, de ahí su pasión, su expertise en este tema, y es director ejecutivo de la International Latin University. Así que Marcelo, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Por favor, a vos Ricardo y como siempre a la CIP por la generosa oferta y por habernos abierto las puertas. Bueno, vamos a dar inicio a charlar un poquito de los eSports y qué significa este mundo.
Yo supongo o intentaré tratar de ser y pediré disculpas al respecto si hay alguno que sepa ya de qué estamos hablando. Trato de hablar para todos. En primer lugar, y como para y sacarnos un poco la modorra de después de almorzar, lo que voy a pedir es que veamos un pequeño video a encontrar en la pantalla que a mi izquierda, a la derecha de ustedes. ¿Sí? Simplemente tienen que hacer clic con el mouse y van a poder ver el video que se desarrolla allá adentro. Les pido que son tres cortos, son 3 minutos y medio solamente. Les pido que por favor hagan clic ahí dentro para que todos podamos compartirlo. Muchas gracias. ¿Aún no han comenzado? Qué pena, pero no escucho nada. ¿Será que no han comenzado? Bueno, no sé, espero que la mayoría haya podido verlo. Supongo, a ver, ¿cuál es la idea de lo que queríamos mostrarles? Es básicamente
la potencia que tiene este mundo, lo que este mundo significa. Simplemente ahí vieron 3 ejemplos. El primero tiene que ver con un campeonato que se desarrolla en Europa. Lo que vieron ahí es 45.000 personas dentro de un estadio. El segundo es la final que se desarrolló en China con toda la tecnología puesta de manifiesto en ese dragón que entra en el estadio y que se puede ver en el estadio de la misma forma que nosotros lo vimos en el video. Y el tercero es un famoso cantante que hizo su entrada triunfal en Fortnite y que dieron nada menos que 9 millones de personas en vivo en ese momento que estaban dentro del juego. Es decir, la única forma en la que se podía ver es dentro del juego. Peter me pregunta dónde puedes ver el video. En la pantalla que tienes a tu derecha, Peter. Ahí es donde se puede ver y haces clic. Bueno, ahora vamos a conversar un poquito y vamos a ver un poquito de la presentación que va a estar en la pantalla que está detrás mío. Les recuerdo que para aquellos que quieran acercar la pantalla pueden hacerlo a través de apretar la tecla Alt y con el mouse apuntan a la pantalla y adelantan o atrasan para poder verla más cerca. ¿Ok? Bueno, adelante. Vamos a trabajar entonces ahora sobre la pantalla. ¿Qué son los eSports? Básicamente, ahí yo puse una definición un poquito más larga, pero los eSports básicamente son los videojuegos jugados de manera profesional. ¿Qué representan los eSports? Hoy la mayoría, digamos, o casi todos, sabemos porque tenemos o un hijo, o nosotros mismos, o un nieto, jugando algún videojuego. Bueno, como en alguna época había gente que quería ser jugador profesional de fútbol o de básquet o de vóley, hoy hay muchos que quieren ser jugadores profesionales de videojuegos. ¿Por qué quieren ser jugadores profesionales de videojuegos? Por 2 razones. La primera, y que creo que a veces es la que más los impulsa, por la fama que tienen, por el enorme empuje que esta industria tiene. Entonces, eso es lo que los lleva a querer ser jugadores profesionales de videojuegos. Y lo segundo es el dinero que ganan. Supongo que muchos de ustedes se preguntarán, ¿pero tanto dinero gana un jugador profesional de videojuegos? Yo les voy a dar algunos parámetros para que ustedes tengan. El top 10 de los jugadores profesionales de videojuego, sus ingresos oscilan entre 25 y 30 millones de dólares por año, sin contar los sponsors. Un jugador promedio puede ganar entre 500.000 y $1 millón por año. Sirva de ejemplo, y para que ustedes tomen como parámetro también, el año pasado, que se jugó la final presencial de Fortnite, ¿sí? Hubo un argentino de 14 años que salió quinto y sus ingresos fueron de $900.000. Quien salió campeón ganó $3,5 millones. Es decir, gana más que un tenista profesional de elite en un campeonato. Eso es básicamente el mundo de los eSports. Ahora bien, los eSports básicamente hoy se dividen, digamos, entre los jugadores de consola. Básicamente el principal juego que tenemos ahí es el FIFA, el más conocido. Y por otro lado, los jugadores online. Ahí tenemos algunos juegos que seguramente ustedes ubicarán: League of Legends, Counter-Strike, Clash Royale, etcétera, Fortnite, etcétera. Son tan potentes los eSports que ya hay una fuerte discusión dentro del mundo de los deportes. Cuando me refiero al mundo de los deportes, hablo de los deportes olímpicos, de si deben ser incluidos o no en este mundo. Ese es uno de los principales aspectos que hoy se están discutiendo. ¿Y por qué se discute esto? Básicamente por este número. Se discute porque hoy tenemos 300 millones de jugadores o de gamers que siguen este mundo asiduamente. Todo esto
y ahí es donde, digamos, empezamos o entramos o ingresamos nosotros y el mundo del periodismo en sí mismo, pasa debajo de nuestras narices. Estos 300 millones, salvo honrosas excepciones que se dan en algunos medios del mundo, pasa en el mundo no tradicional de lo que sería el periodismo. ¿Por qué? Básicamente porque no tenemos la capacidad de comunicar a digamos, a ellos de la forma que ellos están dispuestos a escucharnos. Y ahí es donde está el gran desafío que nosotros tenemos por delante. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros tenemos que desarrollar en este punto? El primero es desembarcar en un mundo que es extremadamente atractivo, donde hoy las marcas empiezan a darse cuenta que tienen que tener presencia. Hace 2, 3, 4 años atrás, marcas de la envergadura de Coca-Cola, de la envergadura de Budweiser, de la envergadura de Harley Davidson, nunca imaginarían estar y tener presencia en este mundo. Ahora bien, yo por ejemplo puedo decirles que hoy un banco que es el principal sponsor de la Copa Libertadores de América sigue siendo el sponsor de la Libertadores de América, es decir, la copa que se juega en el mundo virtual. ¿Por qué es esto? Básicamente porque el banco hizo una apuesta, ¿sí? Ahora bien, esa apuesta que el banco hizo en ese momento hoy le reditúa muchísimo. ¿Por qué? Porque la Libertadores se sigue jugando y el fútbol está suspendido. Entonces, su marca está posicionada en un deporte que hoy tiene absoluta vigencia y cuyos ratings han subido en promedio entre 20 y 25%. Ahora bien, sigamos. ¿Cuál es el segundo punto? El segundo punto es instalar los productos que nosotros tengamos o instalarnos como producto en un canal de empatía con los gamers. Después ya vamos a ver un poquito más adelante cómo es el perfil de un gamer. Lo tercero es la oportunidad de posicionarnos como un hacedor y apropiarnos de un segmento que hoy, digamos, no tiene dueño en el mundo del periodismo tradicional. Y por último es un segmento propicio y es muy empático con este modelo, es decir, con todo lo que tenga que ver con el mundo, digamos, el mundo digital. Ahora vamos a continuar con el perfil del gamer. Les voy a contar un poquito cuál es el perfil del gamer. Y quiero hacer una pequeña introducción acá. ¿Por qué creen ustedes que nosotros conocemos tanto el perfil del gamer? Básicamente porque como todo el mundo para ver los eventos que se desarrollan a nivel mundial tiene que loguearse, nosotros tenemos siempre toda la información de qué les gusta, qué consume, porque todo esto se hace en tiempo real. Las encuestas, los desarrollos, todo se hace en tiempo real. Entonces, cuando vemos, y acá hay un dato que es muy importante, fíjense ustedes en el promedio, digamos, en el alto porcentaje que hay, ¿sí?, de mayores de edad. Cuando digo mayores de edad, entre 18 y 34 años. Tanto entre hombres y mujeres. Ahora, por ejemplo, de los hombres nosotros sabemos que al 77% les gustan las películas de acción, el 67% tiene Netflix y el 90% sabe de qué se tratan los juegos electrónicos. En las mujeres, un segmento que viene creciendo muy rápidamente, casi les diría que se espera que para el 2021 estén a la par, ¿sí? Sabemos que les gustan los films en general de comedia, digamos, el 60% están suscritos a Netflix y casi el 50% dicen o conocen de qué se tratan los juegos los juegos electrónicos o los esports. Cuando vamos al siguiente punto, para entender, acá hay algo que quiero hacer mucho hincapié, y es que los gamers son compradores compulsivos. ¿Por qué son compradores compulsivos? Porque los jóvenes en general son compradores compulsivos. El secreto del éxito de Netflix, ¿ustedes cuál creen que o imaginan que es? Más allá de su calidad, desde el punto de vista de lo que genera, está en que les brinda la posibilidad a todos de ver una serie toda junta. Es decir, es inadmisible que un joven, ¿sí?,
piense en esperar de una semana hacia otra por un capítulo. En eso se basa todo este mundo, en eso se basa también el mundo de los videojuegos. Ustedes saben que la mayoría de los videojuegos de acceso gratuito tiene que ver con un fin recaudatorio que está dentro del juego mismo. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que vos necesites evolucionar más rápido de lo que estás dispuesto a esperar. Entonces, pagas o pagan para intentar mejorar ese aspecto. Siguiendo con lo que estábamos hablando recién y respecto de los porcentajes que les contaba, entonces podemos inferir que el 39%, digamos, les gusta o consumen gaseosas mientras juegan, el 41% prefieren jugar en consola, los varones, 65% escuchan música de rock, las mujeres prefieren jugar en los celulares, escuchan música pop, o el 31%, digamos, comen snack mientras juegan. Ese es un poco el perfil del gamer al que nosotros tenemos que apuntar. Ahora bien, algunos datos que quiero, digamos, compartir con ustedes del mercado mundial. ¿Qué significa, digamos, el mercado mundial? El mercado mundial está dividido básicamente hoy en dos regiones, si se quiere. Asia, por un lado, obviamente con China a la cabeza. Ahí puedo darles y contarles algunos datos que probablemente a muchos los sorprenda. China tiene en las principales ciudades en su país un estadio exclusivamente para el mundo de los esports, de los videojuegos, que en general son en promedio con capacidad para 25 o 30 mil espectadores, salvo el que yo les mostré es un estadio en realidad de fútbol, pero que se usa muy seguido para el mundo de los esports, donde vieron el dragón en el video, que tiene capacidad para 95 mil personas sentadas. Eso es el mundo de los videojuegos en Asia. Obviamente China a la cabeza, seguido muy de cerca por Corea del Sur. El segundo gran mercado es Europa. Europa encabezado básicamente por Alemania, que es una potencia en este rubro, seguido muy de cerca por España. Y después tenemos Estados Unidos, que vendría a terminar de componer los tres grandes. El resto, digamos que lo componemos entre Centroamérica y Latinoamérica, solo destacan dos países. Brasil, que es hoy el cuarto mercado mundial en el mundo de los esports, y México, el otro mercado que tiene, digamos, también o ha empezado a tener en los últimos años un gran desarrollo. Ahora bien, el resto de Latinoamérica, en términos quizás poco coloquiales, no existimos en lo que hace al mercado en sí mismo. Ese es el gran desafío. Ahora, cuando nosotros empezamos a trabajar en esto con mi empresa hace ya unos 5 años atrás, nos dimos cuenta que el mundo empezó a mirar Latinoamérica y Centroamérica con mucho interés. Básicamente, ¿por qué? Porque nuestros países, nuestro continente, son, digamos, hoy los únicos que representan o que tienen un alto crecimiento demográfico. Y como cada vez se dispersan más los juegos a través de las posibilidades que nos brindan los celulares, la conectividad, etcétera, esto vuelve a convertirse en un campo muy, muy importante. Ustedes calculen que en términos generales el mercado de los esports generó en el 2019 $1.2 billones de ingresos. ¿Qué significa eso en términos de porcentaje? Para Centroamérica y Latinoamérica, apenas el 5%. Todo el resto fue generado en otros, y de ese 5%, Brasil y México se llevan el 80%. Eso es básicamente lo que hoy representa el mundo de los esports. Ahora bien, voy a pasar una más. Acá para que ustedes vean, estos son algunos números que yo trato digamos, para que ustedes entiendan lo que esto significa.
digamos, teniendo en cuenta el año pasado, ¿sí? El año pasado se transmitieron 6.200 millones de horas de campeonatos. Ustedes dicen, pero ¿cómo? ¿Tanto tiempo, digamos, qué ocurre con este mercado? Y eso es lo poderoso y lo importante de este mercado a la hora, digamos, de considerarlo comercialmente. La mayoría de los, de los sponsors, y vamos a poner un ejemplo que quizás sea el más sencillo de entender para todos. Cualquier sponsor que hace publicidad en el fútbol, en el béisbol, lo hace pensando en la cantidad de gente que va a la cancha y los que van a ver el partido en vivo. Ahora, terminando esas dos situaciones, terminó, digamos, su publicidad es raro que se ha visto, salvo que tenga un cartel muy cerca de un cartel, digamos, que estés atrás del arco cuando hacen un gol o atrás de alguien que hace una jugada específica. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el mundo de los esports? Justamente los gamers. Los gamers reproducen esos videos, esos campeonatos, todo eso que se suma alrededor de cada jugador hasta 50 veces para aprender a jugar. Por eso ustedes van a ver que los torneos no solo se enfocan, no solo hacen tanto hincapié en en filmar el entorno o en filmar la cara del jugador, que también se lo hace, sino que hacen mucho hincapié en cómo mueven sus manos, en cómo teclean, por decirlo de alguna manera, o cómo mueven las teclas, las combinaciones de tecla, para poder hacer cual o determinada jugada. Esto es lo que lleva a que la mayoría de la gente, de los gamers amateur, puedan ver todo este modelo. ¿Ok? Vamos a ver un poquito más de información. Esta información que tienen acá, esto reproduce un poco lo que son los juegos y en las escalas en que cada uno está. Es simplemente a título de conocimiento. Verán que entre los tres principales están los que yo les mencioné, que es League of Legends, un juego para aquellos que no conocen. League of Legends es como un juego parecido, sería un símil del Señor de los Anillos, si lo llevamos a una película. Fortnite, que es el último que vieron en el video, donde estaba el cantante, o Counter-Strike, que es un juego de guerra, 100% de guerra. Y ahí es donde empieza la disquisición respecto de por qué no los dejan entrar en muchos casos como Juegos Olímpicos. Porque la mayoría de ellos, o por lo menos de los cuatro principales, 3 de ellos tienen de alguna manera u otra una relación con la guerra. Ese sería el punto por el cual todavía se está discutiendo si dejarlos entrar o no. A ver, acá tenemos un poquito, digamos, de lo que representa hoy el mundo de los esports. Para no aburrirlos, voy a pasarlos un poquito más rápido, porque sí quiero tener la oportunidad después de charlar con ustedes. Esto representa, digamos, hoy representó hasta el año pasado el mundo de los esports, lo que hace a ingresos y en lo que hace sobre todo a cantidad de espectadores. Hoy el mundo de los esports representa el segundo deporte más visto a nivel global, digamos, de manera, y aquí tenemos datos ciertos y exactos porque cada persona que lo mira se loguea, digamos, o sea, es todo pay-per-view, en su gran mayoría, sobre todo los grandes torneos, son todos pay-per-view. Acá tienen, digamos, una división en función de cuánto público lleva cada uno de los juegos. De vuelta a lo que yo les dije, el primero es League of Legends, el segundo es Counter-Strike y el tercero es Dota 2. El segundo y el tercero son juegos básicamente de guerra, o sea, 100% de guerra, altamente competitivos y muy adictivos para mucha gente, realmente. Vamos un poco a lo que les hablaba recién, a los ingresos. Fíjense ustedes, esto es lo que se espera, esto está medido en miles de millones. Es decir,
era lo que aspiraba. Y esto está tomado, y esta medida está tomado antes, digamos, de la pandemia. Es decir, hoy esas cifras que ustedes ven esperadas para el 2020 van a ser un 25% superiores. Básicamente, ¿por qué? Porque el efecto de la pandemia, lo único que siguió funcionando fue el mundo de los esports. Si bien, como dijo Ernesto Kaiserburg ayer, los grandes eventos tuvieron que suspender sus presentaciones finales que se hacen en vivo. Para ellos migrar hacia el mundo digital fue prácticamente casi nada. ¿Por qué? Porque todo esto se mueve básicamente en el mundo virtual. Es decir, ellos no necesitan mover grandes estructuras como si le pasó al fútbol, como le pasa al automovilismo, etcétera, etcétera. Ahí hago un paréntesis para que ustedes vean también la importancia que esto tiene. Saben que hay juegos de mucha valía en el mundo del automovilismo. Acá en Argentina, por caso, los corredores profesionales, ante la imposibilidad de poder correr en el mundo real, lo están haciendo, están trasladando su campeonato al mundo virtual. Es decir, cada 2 fines de semana corren en los mismos autódromos donde corrían en el mundo presencial, lo hacen en el mundo virtual. Bueno, un poquito más de estadística. Esto refiere básicamente a China, y lo que quería mostrarles ahí es el nivel de presencia de marca, sobre todo, que tenemos en este punto. Es decir, ya marcas de la envergadura global de Coca-Cola empiezan a tener una fuerte presencia en este mundo. ¿Por qué? Porque para muchas marcas, y sobre todo para muchos medios, es un enorme desafío el acercarse a la gente joven, a lo que nosotros llamamos los millennials y los centennials. Ustedes saben, esto es un dato quizá fuera de lo que es específicamente el mundo de los esports, el por qué tenemos ¿por qué son 6 segundos lo que tarda en cargar o en darte la oportunidad una publicidad en YouTube para salir de ese video? Porque es el tiempo que un centennial demora en decidir si lo quiere ver o no. Yo siempre cuento en mis charlas pongo como ejemplo una publicidad que hizo el Banco Santander en mi país, en Argentina, que decía algo así como: si usted conoce a un millennial, avísele que esta publicidad es para él, porque ellos no miran televisión. Básicamente ese es el desafío. Se centran en las plataformas tipo Netflix o están en los canales en YouTube Games, en Facebook Games, en Twitch, donde son plataformas donde estos 300 millones de espectadores que estábamos viendo, que les contaba recién, digamos, y que esos son los 300 millones fanáticos. Por encima de eso hay una capa de alrededor de 200 millones de personas más que entran y salen de este mundo. Ese es el desafío, digamos, y a donde los medios hoy tenemos que apuntar. ¿Cuál es el plan estratégico? Bueno, esto que les contaba recién, básicamente el desembarcar en un segmento que es muy atractivo. ¿Por qué? Porque son consumidores compulsivos y que tienen una fuerte presencia de marca. Ahí Fabi me pregunta si puedo indicar la liga de YouTube. En realidad, cada país tiene sus ligas, y si tú entras a YouTube Games, puedes encontrar un montón de transmisiones de distintos medios. Entre comillas, cuando me refiero a medios, me refiero a youtubers o a compañías o a empresas como Riot, que tienen sus propios canales, o los mismos equipos profesionales, hiperprofesionales, que tienen sus propios canales y transmiten sus propios campeonatos. Les decía, la idea es generar un desarrollo de noticias y campeonatos que nos permitan posicionar las marcas como marcas que innovan, para luego poder aprovechar toda esa potencia que tenemos desde ese punto de vista. El desafío enorme que tenemos como medios es cambiar nuestro lenguaje. Créame que es lo más difícil cuando a mí me toca interactuar con algunos medios y con algunas marcas. ¿Por qué? Porque el lenguaje
de redacción natural y normal de un medio no es el que el gamer mira. Ese es el punto, digamos, que tenemos que entender. Héctor, termino en 10 minutos y voy a responder todas las preguntas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad, pero también a la vez el enorme desafío. ¿Cuál es cuál es el plan? Digamos, básicamente el plan es que empiecen a seguir nuestras noticias, para lo cual tenemos que empezar a posicionarnos en un lugar donde hoy claramente no estamos, Esto nos va a permitir, por un lado, la captura de nuevos clientes y por otro lado de nuevos sponsors. ¿Por qué? Hay una enorme industria, digamos, alrededor de la industria del gaming, hay una gran cantidad de empresas y que no son solo empresas tecnológicas que tienen, digamos, su interés volcado en este mercado. Muy grande, créanme que todo lo que ustedes imaginan, a ver, así como imaginamos quizás a Messi con un par de botines haciendo publicidad, existen los Messi de los videos, digamos, del mundo de los esports que publicitan un mouse, un teclado, una determinada computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es digamos, el desafío. ¿Cuáles son los beneficios o qué es lo que valoran en este segmento? Básicamente la indumentaria alternativa, la indumentaria deportiva, todo lo que tiene que ver con calzado, fast food, tech y los gadgets. Es decir, todo lo que nosotros podamos hacer, digamos, para, digamos, tener distintos beneficios en el mundo de los esports. A ver, y cuando yo ahí quiero hacer una pequeña aclaración. No es necesario armar un mega evento, porque es poco probable que puedan hacerlo. Tampoco tiene sentido armar un gran evento y nada más, porque tampoco van a lograr atraer lo que ustedes buscan, que es justamente que esta gente esté suscripta permanentemente a la información que ustedes generan. Acá tenemos 4 momentos que yo quiero contarles así muy rápidamente y por eso puse al principio el video, el de la cuenta regresiva. ¿Dónde son los momentos donde nosotros vamos a aparecer y a publicitar nuestros productos o a hacernos conocer? Básicamente está en lo que es la publicidad de la cuenta regresiva. Es el momento de mayor rating y de mayor pico de ansiedad en el mundo gamer. Ese es el gran desafío y el gran valor que tiene ese momento. El segundo, obviamente, este mundo se maneja de la misma manera que cualquier deporte que ustedes vean. ¿Por qué? Porque tiene un comentarista, tiene un relator, tiene gente que está en un estrado transmitiendo. Ustedes vieron lo que son los estadios, vieron lo que son digamos, el vivo. Entonces, todo esto genera realmente mucha atracción. Por eso es que músicos de talla mundial entran a un videojuego como Fortnite, ¿sí?, para promocionar una canción o un disco, porque saben que van a tener una enorme cantidad y una gran repercusión, aún más que el que podrían tener por los canales tradicionales. Lo tercero tiene que ver con las menciones que obviamente van a hacer los redactores, y lo cuarto es lo que yo les decía, como los juegos se graban, la distribución de la publicidad queda permanentemente dando vuelta en este mundo. Finalmente, y como destacado, por eso está puesto en el círculo, es toda la gente que ingresa a ver un evento de estos, pago o de manera gratuita, ¿sí?, siempre deja sus datos, siempre está dispuesto a dejar sus datos. Esa es una enorme ventaja que tenemos nosotros acá, si la sabemos aprovechar, y ahí empieza y entra todo lo que tiene que ver con Big Data, etcétera, etcétera, tenemos mucha información para trabajar sobre eso. Finalmente, así muy rápidamente, les voy a contar algunos casos de éxito que por lo menos desde nuestra empresa hemos desarrollado, pero lo que quiero que se centren sobre todo es en el alcance que esto tiene. Fíjense que en este caso fue un evento que se hizo para Acer, ¿sí?, en donde el alcance alcanzamos 9 millones de personas y tuvimos una relación directa a través de nuestras redes sociales con
650.000. Fíjense este otro. Esto es lo que yo les decía. Esa chica que sale ahí es una gamer muy famosa en Brasil. Bueno, el alcance que tuvo esto fue de 90 millones de personas porque se transmitió no solo para toda Latinoamérica, sino también para China, básicamente. Entonces, ahí tenemos también otra oportunidad. Marcas como esta, Gillette, ¿sí? Bueno, los que ven ahí son dos gamers famosos en Brasil, 1.300.000 personas alcanzadas y relaciones 150.000 personas en nuestras redes sociales. Básicamente, esto era muy rápidamente lo que yo quería contarles. Seguramente, en nuestro seminario vamos a ir desgranando y profundizando en todos estos temas que yo les he contado ahora, en cómo acercarnos, cómo llegar a los gamers, cómo interiorizarnos, y cómo saber sobre todo qué es lo que tenemos que mirar, porque ese es el otro tema y el otro gran desafío. Yo cuento, digamos, un ejemplo que lo di el año pasado, pero que me gusta repetirlo porque creo que grafica muchísimo digamos, el esfuerzo comunicacional que debemos hacer. Ustedes recuerden, cuando les toque escribir sobre el mundo de los esports, no están escribiendo para personas que tienen 50 ni 40, escriben para jóvenes que tienen 20 y cuyo léxico y cuya mirada de un campeonato, de un jugador, de un entrenador, no es la misma que la que podemos tener en términos generales. Si yo voy a hablar de esports, hablo de esports como hablaría de fútbol o como hablaría de básquet, etcétera, etcétera. Es decir, no voy a hablar en términos generales. Voy a contar cómo fue el partido, cuáles fueron las principales jugadas. Todo eso tengo que hacerlo, digamos, con el esfuerzo que tengo que hacer comunicacional está dirigido y apuntado básicamente a el lenguaje que voy a utilizar. Ahora sí, muchísimas gracias a todos y voy a responder las preguntas. Veo acá la primera, que es que me hizo Héctor, que como un medio de comunicación puede acercarse a los gamers para luego tener, básicamente con noticias, pero escribiendo las noticias y generando un ámbito que sea exclusivo para ellos. Yo no puedo tener noticias escritas y doy un ejemplo que salió el año pasado en un diario, en un medio, en varios medios en realidad, que hicieron muchos medios en Argentina. Digamos, se vieron sorprendidos porque un niño de 14 años había salido quinto y había ganado un premio de $900.000 en el campeonato mundial de Fortnite. La realidad es que cuando uno desgranaba la nota, básicamente lo que decía era que había ganado $900.000 y que el fisco se había quedado con el 35%. No contaba de qué estrategia había usado, cómo había competido, para qué equipo, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que yo les digo, es sobre cómo tienen que escribir, cómo tienen que mencionar. Digamos, ningún periodista deportivo que se precie pondría o haría una crónica de un partido jugado por Messi, ¿sí? O por cualquier equipo, por Ronaldo. Hola, y su descripción. Sí, perdón. Creo que se cortó la comunicación. ¿No? ¿Hola? No, todo bien, todo bien. No. Digamos, ninguno haría una descripción de un partido jugado por Messi o por Ronaldo y diría cuánto Ronaldo ganó durante un partido y no relataría los goles que hizo, las jugadas que hizo o cómo se movió dentro de la cancha. Ese me parece que es un punto. Acá me pregunta Jesús, ¿a través de qué plataforma podemos ingresar y poder aprovechar esta población y saber qué tipo de noticias pueden dar en esa red? A ver, en realidad, digamos, las plataformas ya están constituidas, o sea, son las que yo les dije. Tienen en YouTube Games, en Twitch, sobre todo es una gran plataforma, Facebook Game está creciendo muchísimo. Entonces, ahí es donde uno puede mirar. Ahora, las plataformas y la atracción empiezan a construirlas ustedes desde cada uno de sus medios. Es decir, se vuelven especialistas
Y sobre todo, acá quiero hacer también una mención importante. Ustedes recuerden que en su gran mayoría, los gamers en Latinoamérica y en Centroamérica y Latinoamérica, que créanme que son muchos, se cuentan por millones, ¿sí? Consumen productos internacionales que se generan en China o que se generan en Europa. Porque en Latinoamérica, salvo de vuelta, algo que genera Brasil y algo que genera México, no hay producción local. No hay producción local de eventos que tengan dimensión internacional. Ese quizás es el mayor desafío que tenemos. Ahora, una vez que uno genera y empieza a generar estas comunidades que ya existen, en realidad lo que tenemos que hacer es ponernos como medio, ponernos nuestros medios al servicio de la información que se genera en ese mundo. ¿Hay que aprender? Sí, hay que aprender. Es un lenguaje distinto, es un modelo de comunicación distinto, pero ese es nuestro desafío hacia el futuro, básicamente. Bien, he intentado, Ricardo, ser lo más puntual posible, porque entiendo que 4:30 tenemos una nueva comunicación. Sí, gracias, pero estamos bien. Es a las 4. En la otra plataforma se me están escuchando, pero adelante, sí. Con las preguntas. Perfecto. Bien, bueno, Marcelo pregunta. Desde Ecuador, Marcelo me pregunta, en este tipo de deporte, ¿se mira también esa diferencia entre la pasión que puede generar el fútbol en un latino que en un europeo? La idiosincrasia, ¿cómo se la siente? ¿Difiere del mundo real? Mira, en realidad, en lo que hace a la pasión, sí, la pasión es enorme y tienen una gran cantidad de seguidores. Quizás en términos, digamos, de comparación con lo que sería el fútbol en el mundo real, son, digamos, bastante más, ¿cómo podría decirte? Se comportan bastante mejor. O sea, en un campeonato que se juegue en vivo, en una final que se juegue en vivo, vas a ver intercalados, a pesar de que hay muchos detractores de esto, vas a ver intercalado de distintos equipos, afición de distintos equipos, y nunca ha ocurrido un inconveniente respecto de fanatismo, hinchadas o cosas que se digan entre uno y otro. El fanatismo acá se expresa más que nada por el seguimiento de un juego, un modo de jugar, una forma de competir, está más focalizado a eso. Digamos, la pasión que los latinos le ponemos a todo. A ver, hay equipos hoy en distintos países que compiten en las principales ligas del mundo. Lo que ocurre es que no tienen la capacidad de desarrollar los resultados que sí tienen equipos como China, equipos alemanes, equipos inclusive de España. A ver, yo siempre cuento y puedo poner como ejemplo una empresa del tamaño de tiene 2 equipos profesionales que le son propios. En Europa, la mayoría de los equipos de fútbol profesional de las principales ligas tienen sus propios equipos compitiendo, no solo en fútbol, sino en otros deportes. Muchos jugadores de fútbol profesional tienen sus propios equipos sus propios equipos de esports compitiendo en las principales ligas. Caso Ronaldo, no hablo de Ronaldo Cristiano, sino Ronaldo el Gordo, el que jugaba hace un tiempo, o el mismo aquí en la Argentina, Fabricio Oberto, el jugador de básquet, ex NBA, que tiene su propio equipo, digamos, para empezar a competir en las ligas y en el mundo de los esports. Los escucho si tienen alguna otra pregunta. Pueden hacerlo a través del micrófono, simplemente tienen que apretar el botón que está debajo en su plataforma. A ver, Jorge me dice, felicitaciones, bueno, gracias. La pregunta es, ¿usted aspira a que compremos los gamers que realizan? No. O que muchos de los representantes aquí seamos creativos para crear historias, o que seamos anfitriones. No, a ver, nosotros... Te lo pongo, trato de responderte todas las preguntas que me hiciste en una sola. Primero, yo tengo una empresa que se dedica a esto hace mucho tiempo, pero no necesariamente estoy requiriendo
compren los productos, lo que nosotros generamos. En realidad, lo que aspiro, mi aspiración es que el mundo del periodismo se dé cuenta, y yo lo mencioné el año pasado, cuando yo les pedí a los presentes que levantaran la mano. Hoy no lo podemos hacer, por lo menos lo podemos hacer desde la virtualidad. ¿Cuántos habían enviado un periodista o habían cubierto la final de la NBA? Todos obviamente levantaron la mano. Cuando yo les pregunté cuántos habían cubrido la final del campeonato mundial de Fortnite, ninguno. La diferencia entre un campeonato, entre una final y otra, fueron 35 millones de personas a favor de Fortnite. Entonces, como medios, tenemos la obligación de darnos cuenta de que hay un mundo que está pasando por nuestras narices cuando nosotros, en todos los casos, los medios reclamamos o buscamos de alguna manera, de múltiples formas, cómo mejorar y engrosar nuestros ingresos. Dejamos de lado un mercado que de mínima tiene 300 millones de espectadores y que hoy, en la mayoría de los medios que yo recorro en Latinoamérica, no tiene presencia, absolutamente ninguna. Entonces, eso es un poco lo que busco con esta charla y con mi seminario, que ustedes entiendan y comprendan la potencia que ese mercado tiene. Si después digamos, nosotros podemos ayudarlos, bienvenido. Pero si no, ustedes mismos quieren recorrer un camino, allá van. Ese es el objetivo. Marcelo dice, en el mundo deportivo, ¿están también periodistas famosos como miembros o aún es un proceso en construcción en Argentina? No, en Argentina, digamos, hay algunos periodistas que tienen, digamos, que tienen mucho conocimiento, no son tan famosos, quizás como miembro, porque en la Argentina el mundo de los esports todavía no tiene un gran desarrollo. Perdón, escuché a alguien que quizás quería preguntarme. Ok, sigo. No tiene un gran desarrollo como sí lo tiene, por ejemplo, en Brasil. Ustedes fíjense que hoy en la Argentina, y hablo muy específicamente, recién hasta hace un tiempo había un programa en el prime time referido al mundo de los esports en los canales deportivos. El resto de los programas de esports están de las 11 o 12 de la noche en adelante. En Brasil hoy tienen en su gran mayoría horario central. En México pasa algo parecido, es decir, empiezan a imponerse. Yo siempre cuento, digamos, también, esto es casi anecdótico, Corea del Sur tiene un ministro a nivel nacional solo para el mundo del gaming, porque para Corea del Sur el mundo del gaming representa el segundo ingreso después de la automotriz a nivel país. Ese es el peso que tiene. A ver, tenemos, Alfred me dice, ¿qué estrategia puede utilizar un medio para organizar un campeonato? A ver, yo, Alfred, lo que te diría es, como medio, nunca te recomendaría que armes un campeonato sin haber desarrollado previamente un grupo de seguidores. A todos los medios siempre les digo lo mismo. Empiecen a escribir, empiecen a generar una comunidad escribiendo notas y desarrollando eso para que la frutilla del postre sea el campeonato, porque si no es como empezar a construir una casa por el techo. La realidad es que solo armar un campeonato para después no hacer nada no tiene mucho sentido en lo que se busca, que es de vuelta construir comunidad y buscar facturación a través de este mercado. Ese sería mi recomendación. Marcelo me pregunta, ¿te parece que en un continente futbolizado como el nuestro es parte de la miopía sobre ver estos escenarios de desarrollo de periodismo? No, yo creo que tiene que ver más con el desconocimiento, Marcelo, sinceramente. Hay un periodista en Argentina que hacía CQC, que es un programa, y la verdad es que él dijo, él ha sido siempre un precursor, Mario Pergolini, ha sido un precursor de la innovación tecnológica. Y hace ya como 2 años, en un reportaje que le hizo otro periodista, él dijo, los medios no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando en el mundo de los esports, de la cantidad enorme de gente que mira esos campeonatos y no pueden, y no pueden avanzar
y no pueden introducirse. Pero básicamente, ¿sabes por qué, Marcelo? Yo creo que tiene que ver con el lenguaje. No es un lugar para entrar con un lenguaje, el lenguaje convencional del mundo del periodismo. Ese es el desafío. Cuando lo haces desde ese punto, estás escribiendo para personas que no son los que miran, no estás escribiendo para gamers, estás escribiendo para los lectores. Entonces, ahí es donde tenemos el enorme desafío y lo que tenemos que cambiar. Eso se aprende. Básicamente esto se aprende. Es decir, si yo no entiendo nada, como creo que no entiendo nada, por ejemplo, del béisbol, es muy difícil para mí escribir y relatar una buena nota del mundo del béisbol. ¿Sí? Ahora, si me piden que escriba del mundo de los esports o del fútbol, entiendo un poco más y probablemente pueda defenderme. Ahora, a eso tenemos el segundo desafío, después de que aprendimos, de que el lenguaje que tenemos que utilizar no es el lenguaje coloquial con el que escribiremos una nota de fútbol. Ese también es el desafío, porque tienen su propio vocabulario, hay que describir formas de jugar, estrategias, entonces representa conocer mucho de cada uno de ellos, además de que nos tenemos que volver especialistas en cada uno de los juegos. Ese es el otro desafío. No es lo mismo Counter-Strike que League of Legends que Dota. Uno podría resumir, son juegos de guerra, sí, con estrategias distintas, con muchos digamos, aspectos que uno tiene que manejar en ese punto. ¿Alguna pregunta más? Héctor pregunta, ¿cuáles son las edades promedio de los gamers en eSports? Bueno, ahí les conté recién, el promedio de edad de un gamer es 24,5 años, tanto en varones como en mujeres. Es decir, es gente que en general tiene sus propios ingresos, que gasta mucha plata en esto, aunque a ustedes no les parezca. En el mundo, digamos, cuando yo era un poco más joven o entre las personas de mi edad, aclaro que tengo 53, muchos de nosotros, digamos, teníamos como diversión el sentarnos a jugar o juntarnos una vez por semana con nuestros amigos a jugar al póker. Hoy los chicos de 25, 30 años, ¿sí?, se juntan a jugar juegos en red. Básicamente, eso es lo que ocurre. Por eso es que tenemos que mirarlo muy atentamente. A ver, si bien empiezan muy jóvenes, desde los 9, 10 años ya están jugando y tenés jugadores de 30, hoy el promedio de edad está en 24. Cintia me pregunta, ¿existen convenios por los que se hacen mundiales de ciertos juegos o cómo se decide de qué juegos hay torneos? En realidad, Cintia, torneos hay de los principales juegos. Lo que tienen después es la envergadura que estos juegos van tomando. Básicamente, cuando se lanzó al mercado Fortnite no lo conocía nadie. Hoy, con la cantidad de jugadores a nivel mundial que tiene, digamos, ha tenido una fuerte presencia en el mercado, entonces hoy toma mucha más relevancia. Como les mostré en la pirámide durante mi presentación, hoy hay 4 o 5 juegos que acaparan, les diría, el 70% del mercado. Y básicamente tiene que ver con que hay, en lo que les dije, League of Legends, Counter-Strike, Dota, podemos sumar FIFA, porque ha invertido mucho. Ustedes recuerden que hoy los 3 principales o los 2 principales campeonatos a nivel continental que tiene el fútbol, como es la Copa Libertadores y la Champions League, ambos se desarrollan también en el mundo de los esports. Ese también es un punto. Creo que, a ver, la definición de después de qué torneos o no, ustedes recuerden que las plataformas en general son de uso libre para realizar un torneo. Lo que las compañías dueñas de esas plataformas piden es que quien va a hacer el torneo tenga el expertise suficiente como para no, digamos en la Argentina, quemar el producto. Eso es lo que se busca. Si bien parece sencillo, requiere de ciertas condiciones en lo que hace a conocimiento de la transmisión, quién va a ser el relator, quién va a ser el comentarista,
que, digamos, que la calidad de Internet, a ver, no se puede acortar. Miren, yo les voy a dar un ejemplo que la mayoría de ustedes, estoy seguro, no lo saben. Hoy, si yo quisiera hacer un torneo no, de League of Legends, no podría incluir equipos de Sudamérica y de Centroamérica al mismo tiempo. Básicamente porque los servidores donde están basados los juegos para Centroamérica son más lentos que los que están en Sudamérica. Entonces, tendría ventaja cualquier equipo que juegue desde Sudamérica. Esas son cosas que conocemos los que hace mucho tiempo nos dedicamos a esto. Y por ahí hay que, digamos, hay que tener en cuenta, porque a la hora de hacer un torneo pueden llevarse una sorpresa. Ese sería el punto. No sé si alguien más quiere hacerme alguna pregunta. Tenemos un ratito más. Sí, hay una pregunta que hicieron porque pareciera que los eSports son más hombres que mujeres. Ah, sí, bien. A ver, sí, digamos, como pasó en la mayoría de los deportes, es como que se desarrolló de alguna manera mucho más rápido en los hombres que en los hombres que en las mujeres. Pero como les dije antes, mujeres hoy van camino a ocupar un espacio o a empatar en cantidad de equipos y en cantidad de jugadores. Lo que se está viendo, y eso también a diferencia de lo que pasa en el mundo, en el mundo real, es que empezó con una fuerte diferencia en los torneos respecto de los premios que recibían los equipos o los campeonatos de hombres con respecto a los campeonatos de mujeres. Eso también está casi poniéndose a la par respecto de lo que cobra un equipo profesional de mujeres y lo que cobra un equipo profesional de hombres por ganar un torneo. Bien, no sé si hay más preguntas. Marcelo. Sí, Ricardo, te escucho. Te escucho, Ricardo, ¿eh? No, ahora no te escucho en realidad, pero... ¿Me escuchas ahora? Ahora sí, ¿Me escuchas? ahí te escucho perfecto. Aprovechando la buena audiencia que tenemos en este momento y que ya vamos a cerrar para podernos ir a la otra plataforma, ¿por qué, y aprovechando que mucha de la gente quiere seguir en este curso que ya hemos anunciado y que va a ser todos los jueves a la 1 de la tarde a partir del próximo jueves, ¿por qué no nos cuentas a grandes rasgos cuáles son los temas que vas a cubrir? Porque seguramente hay mucho interés. Bueno, sí, cómo no. A ver, básicamente los principales aspectos que vamos a cubrir es que entiendan cómo es a ver, qué significa armar un torneo, qué significa escribir una nota, qué significa el marketing en el mundo de los gamers, digamos, el desafío de hacer marketing en el mundo de los gamers y cómo captar la atención de un gamer. ¿Por qué, por qué dejaría de leer el blog o ver el youtuber que está mirando para empezar a seguirnos a nosotros que somos un medio tradicional? Bueno, eso es lo que voy a tratar o vamos a tratar de ayudarlos para que empiecen a comprender y entender este mercado. ¿Y qué significa, digamos, estar dentro del mundo de los esports? Ese sería un breve resumen, Ricardo, de lo que vamos a ver a lo largo del programa. Perfecto, y ahí como dice Jorge, ya para ir cerrando, yo quisiera aportar que hemos descubierto que hay otras informaciones que no hemos nunca cubierto muy bien. La pandemia del COVID nos ha demostrado que es todo un tema de salud y salud pública muy importante, que la gente demanda información. Y todo lo que nos has explicado hoy y que lo has hecho también aquí en Miami cuando tuvimos el SIPConnect y la asamblea, el mundo de los esports es una gran oportunidad que está presente enfrente de nuestros ojos y simplemente hay que meterse en ella, tratar de cubrirla de la mejor forma posible y sobre todo lo que habían apuntado, a utilizarla como una oportunidad de
totalmente de monetización a través de eventos y lo que pueden hacer los medios. Creo que tampoco es del día para la mañana. Se necesita aprender, se necesita estar infiltrado en esta cultura, se necesitan también, me imagino yo, traer periodistas más jóvenes que estén interesados en estas materias y que dominen un poco la cultura y el diálogo con estas audiencias. Así es. Y a partir de ahí transformar el negocio del periodismo. Quisiera también comentarles algo que me aportó recién Juan Alberto, es que les pido por favor que entiendan lo que dije al principio. En esta plataforma todas las semanas tenemos entre 3 y 4 cursos que venimos haciendo desde febrero, van a continuar en junio. En junio vamos a tener, ayer ustedes estuvieron por ejemplo con Liza Gross, un curso de 30 horas con ella sobre periodismo de soluciones. Hoy dijimos que Perotti estuvo ayer, que Edward y Noelia estuvieron el lunes y el martes dando cursos. Hoy va a empezar el curso, ya ha empezado el curso o la introducción de parte de Marcelo. Y lo más interesante de todo, que con los avatares que ustedes ya tienen y la forma que han ingresado, todos estos cursos son siempre en forma gratuita y pueden ingresar a esta plataforma apenas les llegue y puedan descargar y poner dentro de sus calendarios el horario y la fecha. Las pueden buscar también a través de institutosip.com, ahí vendrán el calendario 2020 con los cursos de mayo y los cursos de junio. Y además, la particularidad que tienen, les pido que en unos minutos se levanten un poquito más sobre este fabuloso mundo de los eSports, que lo tenemos a Marcelo, gracias a Dios, en nuestra plataforma y en nuestra SIP como un evangelizador de estos temas, y ojalá podamos seguir aprovechando sus enseñanzas en las próximas semanas. Por ahora los dejo a todos. Gracias Marcelo nuevamente. No, a vos. Ha sido una presentación hermosa, muy buena, muy didáctica, y creo que a todos nos ha despertado mayor conciencia sobre este tema. Sí, recuerdo. a ver, pero ese es un poco donde creo que es lo que quiero ayudar, a colaborar a que la mayoría podamos entender de qué se trata este mundo y aprovecharlo. Sí, sé que en las charlas anteriores que estuviste dando en SIP Connect y en la asamblea de la SIP, has podido ayudar y has ayudado a algunos medios a que se empiecen a entrar un poco al mundo de los eSports. Como ya dijimos, lo que dijiste vos, la idea es crear cultura, no perder la pandemia de los eSports, que está ahí, es una gran oportunidad. Gracias a todos, bueno, nos vemos en un ratito en otra plataforma. Un abrazo. Sí, señor. Gracias a todos, que tengan muy buenas tardes.